Muy buenos días. Es un enorme gusto saludar a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Les aseguro que este será un domingo maravilloso como los otros domingos, porque hemos sido testigos de cómo la gracia de Dios ha transformado a personas comunes de carne y hueso como tú y como yo. Hoy veremos la transformación de un personaje muy conocido, un hombre de carne y hueso que fue invitado por Jesucristo a un proyecto increíble de vida. Y te tengo una buena noticia, a ti que me escuchas. Tú también vas a recibir hoy la misma invitación que recibió Pedro a transformar tu vida. La frase, un anticipo del cielo en la tierra, es conocida y se dice de aquel evento cuando personas inician un proyecto de vida maravilloso con un altísimo nivel de adrenalina y de expectativa. Y creo que uno de los mejores eventos que describe bien esta frase es cuando dos jóvenes deciden unir sus vidas para siempre. Una hermosísima señorita y un apuesto joven que empiezan a pensar y luego esos pensamientos se convierten en planes y luego esos planes se convierten en acciones y deciden unir sus vidas. ¡Qué evento tan maravilloso! Imagínate las visitas a las tiendas para escoger el vestido. Tiene que ser el vestido más hermoso que jamás se haya confeccionado. La textura, los colores, todo tiene que ser escogido. Nada se debe dejar a la aventura. Luego, la boda, la recepción, los arreglos florales, la música, el sax, el violín, el piano, los invitados, el color de la alfombra. Todo, absolutamente todo es importante. Y luego, la luna de miel. Si será una ciudad bulliciosa, una gran ciudad, o será un esplendoroso mar, o la quietud de una montaña. No importa. Donde sea la luna de miel, siempre será el lugar perfecto para dos enamorados. Pero por si fuera poco, durante la recepción, todo tiene que estar hermosamente planeado. Los alimentos, la comida, el lugar de los novios, de los comprometidos, tiene que estar en el centro para que con su gozo, con su brillo, irradien alegría a todos los invitados. La música de fondo, el violín, el sax y, por supuesto, no podría faltar el mariachi. El mariachi tiene que llegar de sorpresa, tiene que llegar partiendo plaza, llenando de alegría el escenario. Todo tiene que hacerse de una manera magistralmente planeado con un compás celestial. Pero, desafortunadamente, no todo lo que empieza bien termina igual. Muchos planes como este que he tratado de describir terminan en tristes finales llenos de tristeza. No debería ser, pero es. Estamos hablando de la vida. Intenté dibujar en sus mentes el maravilloso y prometedor proyecto de vida de un par de enamorados, porque me parece que el nuevo proyecto de Pedro con Jesús, que veremos a continuación, tiene un nivel de adrenalina similar. Así que les invito a que vayamos juntos a la playa donde Pedro fue invitado a este proyecto maravilloso por el mismo Señor Jesucristo, y la gracia transformó la vida de Pedro. Así que el primer punto de este proyecto, de esta aventura de Pedro, se llama un día que parecía igual que el anterior. Un día que parecía igual que el anterior. Cayendo la tarde, este pescador se vistió sus ropas de pescador, tomó sus remos, sus herramientas, salió rumbo al mar y en el camino se fue juntando con sus amigos y entre risas y charlas se hicieron a la mar.
Era imposible para un ser humano de la tierra pensar que ese sería el último día de este recio pescador que se haría a la mar para pescar peces, como todas sus generaciones lo habían hecho a lo largo de los años. La Escritura dice que ese día cambió para siempre la vida de este pescador. Escuche lo que dice la Escritura. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron, y allí terminó la vida de este pescador y se inició un nuevo proyecto con un alto nivel de adrenalina. Conociendo de sobra el temperamento de Pedro, es fácil imaginar la emoción que lo embargaba al inicio de cada día desde que su Señor lo llamó. Me imagino que cuando estaba en casa, las charlas con sus amigos y familiares, contándoles todo lo que sucedía cuando él y su maestro visitaban la región. Ser uno de los escogidos de todo su pueblo para ser discípulo personal del Mesías era algo muy, pero muy especial. A esto fue invitado Pedro. ¿Qué futuro le esperaba? El futuro de Pedro estaba dibujado con letras doradas. Amigos y hermanos, estamos hablando de el Pedro de carne y hueso. Un hombre, una mujer como tú y como yo. Uno que anhelaba con todo su corazón ser alguien en la vida. Y ¿sabes? Estos sentimientos son genuinos, son correctos. Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. Nos hizo para que tú y yo brillemos. Así que estamos hablando de un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Así que vayamos rápidamente a platicar los acontecimientos en este proyecto de vida de este pescador. Su maestro visitó su casa. Estando allí, dice la Escritura, que llevaron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la casa de Pedro y él sanó a todos los enfermos, sacó todos los demonios. Vea el énfasis que la Escritura hace del poder y los resultados de su maestro. Y Pedro era parte de este equipo ganador. Un comentarista dice que la casa de Pedro probablemente fue el centro de operaciones de Jesús cuando estaba en Capernaum. La fama a todo lo que está, a todo lo que da. Escuche, Marcos 3, 7 y 8. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. La fama a todo lo que da. Y Pedro era parte de esto. Y luego viene un evento muy especial. La elección de los 12. Pedro fue nombrado primero y hasta Jesús lo distinguió. De llamarse Simón, le cambió el nombre a Pedro. Jesús estaba anticipando lo que la gracia iba a hacer en Pedro. Escuche las palabras de el autor de un libro hermoso que se llama Pastoreando un Pura Sangre. Kent Humphreys dice que Pedro era como un caballo pura sangre, un caballo alistado para la guerra. Y él dice de Pedro lo siguiente: Jesús le dio a Simón un nombre nuevo, Pedro. El nombre era una visión de que Pedro se convertiría en una roca. Y así fue. Su liderazgo se convirtió en una base sólida para la iglesia del Nuevo Testamento. La institución naciente estaría bajo ataque y necesitaría fuerza. Este ex pescador
bajo la dirección de Dios, podría proveerle esa fortaleza. Más adelante, Pedro constata que su Señor no solo tiene poder sobre las enfermedades y los demonios, sino además poder sobre la naturaleza. La Escritura narra que se hicieron a la mar y una tempestad los sorprendió. Ellos están muertos de miedo, despiertan al maestro y él se para y ordena al viento y las olas que se calmen. Y aquello se vuelve a congelar. El viento y las olas se detuvieron totalmente. Es que el mar es imponente, es atemorizador. Recuerdo hace algunos meses, cuando era parte del grupo de jóvenes, fue apenas unos meses, fuimos a una playa, a Casitas, Veracruz. Y en el grupo iba un joven de la ciudad que nunca había ido al mar. Llegamos allí, dejamos las cosas y salimos corriendo hacia el mar para meternos. Y cuando llegó cerca de la playa, este joven se quedó paralizado de miedo. No pudo entrar. Y le preguntamos, ¿qué te pasó? Es que se asustó de ver la inmensidad del mar y el sonido sordo y espectacular de las olas. Pero Pedro apenas está comenzando. Camina codo a codo con su maestro. Y entre la multitud, una mujer que había sido acaudalada financieramente hablando y hoy se encontraba en la bancarrota financiera y de salud por 12 años. Enferma por 12 años y toda su fortuna había pasado de sus manos a las manos de los médicos intentando sanarla. Cuando supo de Jesús, ella lo vio como su último recurso. La Escritura dice que se acercó entre la multitud, tocó su manto e inmediatamente fue sanada. Y Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque yo he conocido que poder ha salido de mí. Y Pedro estaba allí, codo a codo con Jesús, oyendo estas cosas. Y por si fuera poco, luego los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es más allá de lo que se puede imaginar. Ahora Pedro constata que no solo su maestro podía echar fuera demonios y sanar enfermos, sino él y sus amigos tenían este poder. Tiempo después, los discípulos sin Jesús se internan en el mar, los sorprende otra tempestad y ven que su maestro viene caminando sobre lo que no se puede caminar, sobre el agua líquida, sobre las olas. Y por si fuera poco, este personaje Pedro se lanza al mar para caminar como su maestro. Francamente, no sé si Pedro lo pensó o fue parte de su reacción. Recordemos que Pedro actuaba sin pensar. Pero escuche bien, como quiera que haya sido, pudo caminar sobre las olas. Poder para dominar demonios, hablar a la naturaleza, poder saliendo del cuerpo de su maestro para enderezar huesos de paralíticos, sordomudos, ciegos y leprosos, recuperando la vitalidad de su salud. Amigos y hermanos, ¿cuál sería la expresión del rostro de Pedro al ver cómo el cuerpo de los leprosos cacarizo, con partes necrosadas, quizá en putrefacción, a una orden de la voz de su maestro, volvía a rellenarse de carne nueva y quedaba tan suave como la piel de un bebé? Y aún más, ¿cómo se sentiría Pedro al ver a un varón ex leproso ser sanado? Un varón como él que tenía una familia y luego de ser sanado salir corriendo hacia su casa para abrazar y besar nuevamente a su esposa y a sus hijitos. ¿Cuál sería el sentimiento de Pedro de saber que él era parte de este equipo que estaba haciendo tanto bien a las personas?
Y por si fuera poco, ya cerca de los últimos días recibió un privilegio especial, junto con dos más, sus íntimos, Santiago y Juan. Fue invitado a presenciar con sus propios ojos cómo se ve un cuerpo humano glorificado. Delante de sus ojos pudieron ver el cuerpo de carne y hueso de Jesús transformado. Si usted hubiera estado allí, le aseguro que su vida nunca volvería a ser igual. Por todo esto que Pedro ha vivido intensamente durante 3 años, podemos estar seguros de que este hombre amaba entrañablemente a Jesucristo. De ser un pescador anónimo, ordinario, en un pueblo como cualquier otro, de ser eso y haber sido elevado a la máxima aspiración del alma humana, podemos saber que Pedro amaba entrañablemente a Jesucristo. Por eso cuando él anunció que lo iban a abandonar de miedo, Pedro habló sinceramente. No me queda ninguna duda de que sinceramente Pedro dijo: mira, aunque todos se vayan, yo no me iré, y si fuera necesario, moriré por ti. Definitivamente, Pedro amaba a Jesucristo. Definitivamente. Este proyecto se encuentra en la cúspide de la realización. Uno pudiera decir que así iba a seguir todo, pero, y un pero puede cambiar las cosas de blanco a negro, y es lo que pasó aquí. Pero llegó la noche, una noche que parecía igual que la anterior, y la vida le cambió a Pedro. Nuestro segundo punto se llama una noche que parecía igual que la anterior. ¿Cuándo sucede esta noche? Sucede cuando apresan a Jesús en el huerto. La Escritura dice que lo trasladaron a las instalaciones del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Jesús está al fondo con estas autoridades, Pedro está en el patio y ahí sucede lo que les voy a narrar. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al tal hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre tu acento. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas agrega un dato adicional de este evento. Dice que cuando el gallo cantó, la mirada de Jesús y Pedro se cruzaron. ¿Qué mirada sería aquella? Estoy seguro que no fue una mirada de reproche, sino de tierna compasión. Pero le traspasó el alma a Pedro. Esta noche parecía igual que la anterior, igual que las hermosas noches cuando ellos y su maestro se deleitaron juntos en la comunión, cuando se deleitaron oyendo ellos cada palabra que salía de los labios de su Señor. Parecía igual que la anterior, pero no fue. A esta noche bien le valdría el título de mejor no hubiera nacido. Escuche bien. Ante los ojos de Pedro, esta noche es el retrato oscuro del final de un proyecto que ha
fracasado rotundamente. Fue iniciado con colores vivos y alegres en la playa cuando Jesús lo llamó, pero no está terminando así. El pastor Max Lucado escribe sobre este momento. Escuche por favor. ¿Ves a ese individuo amparado en las sombras? Es Pedro. Pedro el apóstol. Pedro el impetuoso. Pedro el apasionado. Una vez caminó sobre las aguas, sobre lo que no se puede caminar. Hizo lo imposible. Pronto le predicará a millares. Osado entre amigos y enemigo por igual. Pero esa noche se ha apresurado a esconderse. El que será un poderoso predicador llora de dolor. No lloriquea, sino llora a gritos, con el rostro barbado hundido en las manos. El eco de su llanto traspasa la noche de Jerusalén. Seguro estoy que el dolor de Pedro tiene pensamientos como este. Mejor hubiera seguido mi vida de pescador, con las bajas esperanzas de vida de un pescador de peces. Naces como pescador y mueres como pescador. El final de este proyecto, ante los ojos de Pedro, nos traslada siglos atrás a la tierra de Uz, a un hombre llamado Job, cuyo proyecto de vida estaba en las cúspides de la realización personal. Y un día, de la noche a la mañana, todo se desmoronó como se desmorona un edificio azotado por un terremoto. Ese día perdió todo: sus posesiones, sus hijos, su familia, el respeto de sus conocidos. Y estando en la más densa amargura de su vida, Job exclamó: por favor, sienta la amargura que despide cada sonido, cada expresión de los labios de Job. Porque se siente. Por favor, siéntalo. Job dijo: ¿por qué no cegó Dios el vientre de mi madre? ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué no morí dentro de su vientre o al momento de nacer? ¿Por qué me recibió entre sus rodillas? ¿Por qué me amamantó en su pecho? Ahora estaría yo tranquilo y en reposo. Estoy completamente seguro que los proyectos de vida ante los ojos de muchos de los que me están escuchando en este momento están iguales que el proyecto de vida de Pedro. Algunos matrimonios, algunas relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. Estoy seguro que estos son algunos de tus pensamientos. ¿Será que lo que empezó tan hermosamente, con tantas expectativas y tantos sueños, terminará tan desastrosamente? Dios, ¿esto es la vida sin oportunidad de enmendar el fallo? ¿Qué hice mal? ¿Cómo llegamos aquí? Esto no puede estar pasando. Quisiera que fuera solo una pesadilla. Si lo que siempre quise fue hacer el bien, mejor no hubiera nunca haber empezado este proyecto. Mejor hubiera sido nunca ilusionarme. Seguramente estos son los pensamientos de algunos de los presentes. Este era el sentimiento de orfandad del alma de Pedro. Dios, esto no puede estar pasando.
No quiero terminar mis días traicionando a quien me elevó de un simple pescador al lugar más alto del alma. Dios, esto duele y duele mucho. El dolor me atraviesa como una espada el alma. Dios, no quiero terminar dañando con una puñalada por la espalda al que me dijo al oído en el huerto cuando lo apresaron: Pedro, Pedro. Y me lo dijo con amor, mirándome a los ojos: Pedro, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de que yo podría pedir a mi Padre que enviara a miles de ángeles para que nos protejan? Y que Él los enviaría inmediatamente. Pero si lo hiciera así, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Pedro, estoy haciendo esto por ti. No se trata de mí, sino de ti. Y el grito de lamento de Pedro sacude la noche. Dios, Dios, ¿qué se puede hacer cuando ya no se puede hacer nada? Quizá la pregunta más importante que tengas en este momento martillando tu mente sea esta: ¿puede la gracia hacer algo en casos perdidos? Amigos y amigas, ¿puede la gracia de Dios hacer algo cuando ya estamos en caída libre al desastre, a la ruina y la vergüenza? ¿Puede Dios y quiere Dios? ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para un proyecto de vida en estas condiciones? Cuando la mente solo piensa en lo peor, cuando piensa: ¿no será demasiada grande la falta? ¿No será demasiado tarde? ¿No merezco ser dejado en el piso por lo que he hecho? Fue muy grave. Te tengo excelentes noticias. Si tu situación tiene algún parecido con este cuadro de Pedro, te tengo excelentes noticias. Te invito a que vayamos juntos nuevamente a la playa donde 3 años atrás nació este proyecto de vida. Ven, 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 quiero que tú mismo veas lo que la gracia transformadora es capaz de lograr para uno de los hombres que cometió una de las peores fallas. Y allí constates que si hubo esperanza para Pedro de perdón y restauración, también hay para ti, sin importar cómo esté tu proyecto de vida, sin importar si ya estás en caída libre hacia la ruina y la vergüenza. Así que vayamos a la playa. Y el tercer punto de nuestra aventura se llama: una mañana que parecía igual que la anterior. Una mañana que parecía igual que la anterior. Dice el Evangelio de Juan: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El pastor Max Lucado escribió sobre este momento de la playa. Escribió de Pedro lo siguiente: Pedro no podía negar su negación. Pedro no podía negar su negación. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Cristo había regresado, pero Pedro se preguntaba, debe haberse preguntado muchas veces: después de lo que hice, ¿volverá por alguien como yo? ¿Volverá por alguien como yo? ¿Sabes? Amigo y hermano que me escuchas, estoy seguro que tú te has preguntado muchas veces: por lo que hice, ¿volverá por alguien como yo? Escucha, escucha, y te darás cuenta que sí volverá. Jesús ha estado haciendo apariciones después de la resurrección, así que para la mayoría esto es natural, pero menos para uno, para Pedro. Pedro sabe que es la cita personal de Jesús con él. Durante todos estos días, Pedro no ha podido conciliar el sueño. Cuando trata de cerrar los ojos, agotado por el cansancio, los ojos de Jesús vuelven a aparecer. El canto del gallo vuelve a sonar. Seguro que Pedro se habrá preguntado muchas veces en estos días: ¿habrá remedio para mí? Los discípulos están hambrientos por el esfuerzo realizado en el mar durante la noche, así que comen alegres, devorando los pescados. Pero Pedro está en otra sintonía, está comiendo, pero con una mirada atenta a Jesús, al menor gesto. Y por fin llega lo que temía. Dice la Escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, por fin llegó el momento que Pedro temía. Escuche bien. Lo que sigue a continuación fue una conversación de corazón a corazón, ojo a ojo, rostro a rostro. Recuerda el contexto. No están comiendo en una mesa y en un cuarto cerrado. Están comiendo en la playa. Hay mucho ruido de las olas, como cuando usted va a un día de campo, toma su comida y se acomoda por aquí o por allá. Así que lo que sigue a continuación fue una conversación de corazón a corazón. Cada detalle de esta escena debió quedar grabada con fuego en la mente de Pedro. Pedro escuchó las siguientes palabras que nunca olvidó mientras su corazón latió en esta tierra: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Quiero llamar la atención. Jesús usó una palabra que viene de la raíz agape, y Pedro usó otra palabra. Jesús dijo: Pedro, ¿me amas así como yo te amo? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te quiero. No usó la misma expresión. Pedro estaba diciendo: Señor, quisiera amarte como tú me amas, pero todavía no puedo. Te quiero, te tengo cariño, esa es la palabra. Jesús entonces le dijo: sé el pastor de mis corderos. Y de nuevo le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: sé el pastor de mis ovejas.
Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Es interesante, Jesús se bajó al nivel de Pedro. Ya no usó la misma palabra, usó la misma palabra, estaban hablando en el mismo lenguaje. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me tienes algo de cariño? Pedro se afligió cuando Jesús le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús, el médico de almas, está realizando en este momento una obra sanadora en el corazón marchito de este apóstol. Está haciendo una resucitación prácticamente. Estamos siendo testigos de cómo Jesús, el médico de corazones, está realizando una cirugía de corazón abierto en este pescador que se siente en agonía, como en terapia intensiva, desahuciado. Te tengo buenas noticias. Cuando nos ponemos en manos de la gracia, ninguno de nosotros es un caso desahuciado. ¿Cuánta esperanza siento yo? Ojalá sea tu mismo sentir. Saber que no importa la gravedad de nuestro mal, de nuestra falla, cuántas veces hemos fallado, si nos ponemos en manos de la gracia, seremos restaurados. Señor, tú lo sabes todo, dijo Pedro. Qué sonido tan dulce tiene esta expresión. Tú lo sabes todo. Cuánta calma siente el corazón al oír que Jesús sabe todo de ti y de mí, y su amor no parpadea ni un segundo. Aunque había otros pescadores alrededor de la fogata, no se enteraron de la profundidad de esta interacción. Tú lo sabes todo, respondió Pedro. Tú sabes que te he querido con todo mi corazón por estos 3 años. Y Pedro se detuvo y alcanzó a decir: pero te fallé, pero te fallé, pero te fallé. Se hizo un silencio en la conversación silenciosa entre Jesús y Pedro. Y entonces salió el alba, llegó el alba y se volvió a escuchar la sonora y hermosa voz de Jesús cerrando el corazón de Pedro, diciéndole: alimenta mis ovejas. Pedro, ya todo tu fallo lo he puesto en las profundidades insondables del océano. Alimenta mis ovejas. Con este acto Jesucristo lo estaba colocando nuevamente en la brecha, y enseguida se pusieron de pie, dice la Escritura, y dirigiéndose a él le dijo: sígueme, no te distraigas, sígueme, que tenemos mucho que hacer. El pastor William Barclay escribe una nota sobre Pedro y Jesús. Jesús conocía a Pedro en toda su debilidad. Conocía bien la fuerza de su lealtad y la debilidad de su voluntad. Jesús sabía cómo era Pedro. Por un momento su voluntad fue demasiado débil, pero su corazón no le traicionó. Hermano, descansa en Jesús. Amigo, descansa en Jesús. Él conoce todo de ti. ¿Por qué no lo sabría si lo sabía de Pedro? Él sabe cómo eres. Descansa en esta realidad. Él sabe todo de ti. Sabe que le quieres, que eres leal, pero también sabe que eres débil. Así que no importa cuántas veces le has fallado, si 1, 2, 3 o ya perdiste la cuenta. Aunque sientas que el alma se te desgarra de vergüenza por tus fallos, Él te dice hoy: si me quieres, aunque sea un poquito como Pedro, me basta. Es más, coloquialmente Jesucristo te diría hoy: ¿tú piensas que por tu fallo todo ha terminado? Yo te digo, apenas estamos empezando. Atención, por favor, que estoy para terminar. Jesús conocía
no solo al Pedro que era, sino al que podía llegar a ser. Sabía que de momento su amor era de principiante. Te digo a ti que también has experimentado la gracia transformadora. Tú que sabes, que te consta que este Salvador es tu Salvador. Si tu amor es de parvulito, Jesucristo dice, basta. Y cierro con esta frase nuevamente del pastor Barclay. La grandeza de Jesús está en que Él ve al héroe que hay en ti y en mí, cuando no somos más que unos cobardes. Él tiene el amor de ver lo que podemos llegar a ser y el poder para ayudarnos a alcanzarlo. Repito, la grandeza de Jesús está en que Él ve al héroe que hay en ti y en mí, cuando no somos más que unos cobardes. Él tiene el amor de ver lo que podemos llegar a ser y el poder para ayudarnos a alcanzarnos. Quiero suplicarles que allí donde están, inclinen su rostro. Quiero hablarte a ti primero, amigo, amiga. Si estuviéramos tú y yo ojo a ojo en este momento y te preguntara, ¿estás seguro de que si murieras hoy, tu alma iría al cielo? Si estuviéramos ojo a ojo y te preguntara, ¿estás seguro de que si murieras hoy, tu alma iría al cielo? Si no tienes una respuesta segura y firme para esta pregunta, entonces aprovecha este momento de esta gracia salvadora de Jesús que fue crucificado por ti y recíbelo como Salvador personal. Allí donde estás, puedes hacer esta oración. Dios, gracias te doy por haberme revelado hoy que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y que puede hacerse mi Salvador en este momento si entrego mi vida a Él, y que su gracia me podrá llevar al cielo. Gracias te doy, Dios, gracias te doy. Y al final, quiero hacer una invitación a mis hermanos. Tú que ya has experimentado el perdón de tus pecados, sabiendo lo generoso que ha sido la gracia contigo y que personalmente Jesús ha dicho que le basta que le tengas un poco de cariño para agradarle, por favor, acepta la invitación, sírvele y vive tu vida para Él.